Gracias, Javiera. Ahora le damos la palabra a la doctora Marina Garone, que es del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de aquí de la UNAM, y nos va a presentar la cultura visual en el libro antiguo novohispano. Gracias. Quizá de todos los productos que existieron en el virreinato productos artísticos que existieron en el virreinato de la Nueva España, los libros fueron la fuente más rica de información disponible por su volumen, diversidad temática, transportabilidad y relativa accesibilidad. El universo que configuraron a lo largo de los siglos de dominación española, tanto los importados como los producidos localmente, fue sin duda uno de los focos emisores más potentes de cuantiosas referencias visuales, no solamente en el sentido vehicular o de modelos de transferencia, como actualmente se los ha considerado, sino también por la configuración espacial e informativa que generaron en las puestas en página, las que han determinado modos de ver y leer, en otras palabras, de conocer, que aún deben ser desentrañados. Y esos libros y piezas impresas también determinaron algunas ideas y representaciones que inspiraron procesos de producción artística de otras artes locales, como la arquitectura, pintura, escultura o orfebrería. Ideas y representaciones que de forma acumulativa y variable caracterizaron algunos de los gustos de las sociedades del Nuevo Mundo. Sí, desde la perspectiva del patrimonio documental, el reto del registro bibliográfico de la producción impresa virreinal, aunque siempre puede mejorar y ampliarse con el descubrimiento de alguna pieza que hubiera escapado al celoso escrutinio de la catalogación, si ese reto está mayormente bajo control gracias a los numerosos repertorios de los que ya disponemos, la meta que ahora es posible plantearnos se refiere al análisis sistemático de esos impresos en tanto documentos visuales y vincular sus estructuras y formas internas con sus contenidos, para luego relacionarlos más sólidamente con otras manifestaciones de la cultura artística y material de México. Considerando lo anterior, el objetivo de esta ponencia es ofrecer un primer recorrido en torno a las posibilidades de estudio de la cultura visual derivada del estudio del libro antiguo virreinal. La presentación está organizada en 3 secciones. En la primera describiré el acercamiento que de forma paulatina he realizado durante casi 20 años, desde el estudio de las formas tipográficas del texto hasta intentar ahora el acercamiento a la cultura visual del libro en su conjunto. En segundo lugar, mencionaré algunos antecedentes de investigaciones locales que han abordado el tema de lo visual del libro mexicano, aunque dislocando texto de imagen. En última instancia, propondré algunos de los puntos que se podrían considerar al abordar este tema desde una perspectiva interdisciplinaria, con énfasis en la materialidad del objeto bibliográfico, área de trabajo en la que se encuadran mis proyectos de investigación en el instituto. 1. Antecedentes personales. En mi tesis de maestría procuré acercarme al uso y función de la tipografía para una lengua indígena, entendiendo el sistema de escritura mecanizada como una interfaz gráfica. La tipografía ha sido tratada tradicionalmente como un objeto de estudio específico del diseño, pero progresivamente se la ha considerado desde otras áreas del conocimiento, como la historia, la lingüística, la literatura, el arte y la sociología, por citar algunos. Los desarrollos de los sistemas computarizados han hecho uso de la tipografía para generar, junto con otros elementos gráficos, los ambientes interactivos, también denominados interfaces. Pero, si la interfaz es el instrumento que facilita al usuario una interacción con los elementos de su entorno, entonces este tema no nace con las computadoras, sino mucho antes. No es nuestra pretensión redefinir ni modificar el significado mayoritariamente aceptado del término interfaz, sino demostrar que los parámetros que se han usado para hablar de interfaces de forma general se pueden aplicar al ámbito bibliográfico y a la relación texto-imagen de manera particular y caracterizar el espacio de la página como una de las primeras interfaces generadas por el hombre para la transmisión del conocimiento. De esta forma, los parámetros que permitirían su análisis y comprensión son un terreno compartido entre la historia, la edición, la bibliología, la tecnología y el arte. Este primer abordaje del texto como interfaz incluyó también la dimensión ergonómica y antropológica. Es Fernando Martín Juez quien, al hablar de la antropología del diseño, explica que las pautas secundarias de un objeto son las que el individuo reconoce, manipula e interioriza, y son precisamente esas pautas, cito, la interfase entre la operación prevista para el objeto y la posibilidad de manipularlo, fin de la cita.
En esas áreas es donde encontramos la mayor variedad de adaptaciones antropométricas y formales que caracterizan al grupo de usuarios, medidas corporales, predilecciones y hábitos. Si lleváramos esta definición al terreno de la puesta en página y la relación entre imagen y el texto, encontraríamos que la plana misma, el tipo de letra y la imagen son las áreas de pauta, cada una con sus múltiples variantes, y la selección de esas variantes son las áreas de, y la selección de esas variantes y las relaciones que surjan de esa tríada estaría determinada por las pretensiones del editor y las necesidades específicas de comunicación visual y escrita del lector. Ya en mi tesis de doctorado, el concepto de interfaz se redireccionó al análisis de las estrategias seguidas para el uso y resignificación del código escrito de las lenguas mexicanas y los problemas de su representación alfabética. Sin embargo, y además del trabajo a nivel microtipográfico, la revisión del papel que desempeñaron los grabados en las ediciones en lenguas indígenas fue de singular importancia para cuestionar algunos tópicos que tradicionalmente se encuentran en las bibliografías acerca del uso doctrinal y la función didáctica de estas imágenes en la evangelización y el control colonial. El corpus de grabado que logré identificar en 113 libros resultó de considerables proporciones y hasta la fecha en que elaboré mi tesis, 2009, que la defendí más bien, el tema no había sido tratado más que de forma aislada y miscelánea. En mis estudios se hicieron evidentes las estrategias del uso de los grabados como comodín, es decir, el uso reiterado de una imagen para graficar distintos pasajes del texto sin relación conceptual con él, el despojo de significados previos en algunas imágenes y su refuncionalización como ornamentos. También fue posible observar la decreciente participación del grabado libresco en este conjunto de ediciones en sentido diacrónico, desde el siglo XVI a la independencia mexicana. El escaso uso de la imagen calcográfica en contraste con la silográfica y la contrahechura de algunos esquemas compositivos. Las relaciones de algunos de esos grabados, en especial los del siglo XVI, con otras artes y oficios, en especial la arquitectura, la pintura mural, la ebanistería e inclusive el arte plumario, ya habían sido mencionados por Alberto Manrique, Elena Gerlero y Patricia Díaz Callero, solo por citar algunos estudiosos. Sin embargo, el problema de los modelos, transferencias y reinterpretaciones queda pendiente de mayor análisis y sobre todo de un catálogo detallado que permite establecer nuevas y felices relaciones. En mi más reciente proyecto sobre el estudio histórico de la imprenta en Puebla, el registro de la imagen libraria fue mucho más minucioso que el de la tesis doctoral, aunque aún sigue siendo indiciario. Partiendo del pionero trabajo de Francisco Pérez Salazar, publicado en 1933, donde registró 78 imágenes, y sin olvidar los trabajos de Montserrat Galí sobre la estampa popular, aunque estos no se limitan al ámbito poblano, puedo informar que he localizado más de 300 imágenes, tanto figurativas como ornamentales, en técnicas silo y calcográfica, lo que me da pie a un análisis más amplio de las relaciones iconotextuales para la cultura impresa de la tercera ciudad con imprenta en América. 2. Algunos antecedentes desde los estudios del libro antiguo. Ahora bien, ¿qué se ha entendido por el estudio de lo visual cuando se habla del libro antiguo impreso? Normalmente se lo ha asociado con el estudio del grabado, su técnica, modelos y difusión, y de perfiles biográficos de alguno, aunque no todos, de sus productores, especialmente los artistas del Burí. La gran mayoría de los trabajos de investigación, libros y catálogos disponibles en México presentan las imágenes de forma aislada, sin relación con el emplazamiento de la página, es decir, hacen una selección jerárquica del motivo sin su marco. Y cuando la imagen es reproducida a cabalidad, no se hace referencia a las relaciones que establece con el texto. Algunos de los antecedentes claves de estos estudios son las obras de Romero de Terreros, Pérez de Salazar, Granien Porrúa, Donahue Wallace y Gali, que emplean desde perspectivas catalográficas hasta las que se adentran en el estudio de la función social de la imagen, pero a diferencia de dichos estudios, mi objetivo principal es analizar cómo funcionan las imágenes librarias en relación con el texto escrito y viceversa. La perspectiva principal es la de la bibliología, es decir, aquella que además de identificar y catalogar se adentre en los significados de lo visual en el documento bibliográfico, así como proponga explicaciones sobre quién, cuándo y cómo decidió su presencia en el texto y en el proceso productivo de la hechura misma del libro. 3.
marco conceptual y metodológico, de los modelos al análisis del objeto. Expuesto sucintamente el camino personal y los antecedentes de estudios de la imagen libraria en México, es importante recordar que el objeto de estudio que nos interesa abordar se trata del libro impreso durante el periodo de la imprenta manual como emplazamiento privilegiado de las relaciones texto-imagen. El primer problema que detectamos es el de segmentación, ya que cada uno de los libros fue producido en un momento